Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. La verdad es un gusto el poder estar aquí con ustedes en el inicio de este nuevo periodo ordinario, en donde sin duda vendrán temas muy relevantes, muy importantes, que ocuparán la discusión y seguramente la plática política en el día a día en nuestro país. Algunos de los temas relacionados evidentemente a la seguridad, que está desbordada, que ha mostrado el fracaso total de este gobierno en ese tema. Sin duda también aquello que tiene que ver en la parte económica, donde encontramos que hoy, como no hacía hace décadas, vemos una inflación pues muy importante, que además lo que se ve en la calle es mayor incluso que lo que refieren las cifras oficiales. Y luego el tema de salud, en donde en el tema de salud ha sido un verdadero fracaso la estrategia de vacunación, la contención, si se le puede llamar así, de la pandemia, en donde hemos señalado en muchas ocasiones en esta misma tribuna que es necesario la salida de una vez ya del doctor Hugo López-Gatell, que no ha podido y que su actitud irresponsable le ha merecido hasta denuncias formales, precisamente por esa negligencia, por esa incapacidad, por ese desdén por las víctimas. Pero sin dejar de lado esos temas que desde luego son muy importantes, tenemos que referirnos a uno reciente que producto de una investigación periodística, por cierto, se da a conocer. Tiene que ver con el tema del lugar donde vivía el hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que, bueno, fue descubierto que ese lugar en Houston, en la residencia que ocupaba, pertenece a quien era el presidente y director de la compañía Baker Hughes, un señor de apellido Schilling, que era no un ex empleado cualquiera, era precisamente el cargo de director el que ocupaba y que tenía, por supuesto, una relevancia significativa en la empresa. Y encontramos que en agosto del 2019 se le otorgan contratos de Pemex. Un mes después, el hijo del presidente y su esposa arriban a vivir a ese domicilio. Cuando encontramos este tipo de coincidencias, no se puede más que pensar en que debe de haber de manera urgente una investigación seria. Ya se ha señalado por parte del PAN, de la senadora Kenia López Rabadán, de la senadora Xóchitl Gálvez, la importancia, la imperiosa necesidad para que se llegue al fondo en esta investigación. No estamos hablando de un tema cualquiera. En donde viva cualquier persona que tenga legítimamente acreditado su patrimonio, está bien, qué bueno que así sea y qué bueno que así lo pueda realizar. De lo que estamos hablando es de la posible intervención en las relaciones del gobierno para poder conseguir o conceder favores a miembros de la familia del presidente. Y esto sin duda amerita una investigación del más alto nivel para deslindar responsabilidades. ¿Qué está pasando con los contratos en Pemex? ¿Se están dando estos a cambio de favores? ¿Realmente se cuida que haya la conveniencia y el cuidado del patrimonio de la empresa, de la nación, a través de los contratos que se entregan? ¿O simplemente se dan a quienes conviene darlos? Hay cosas que están ahí, que son evidentes y que, por cierto, el presidente no pudo negar. Desde el día de ayer, lunes, se ha referido a este tema y en ningún momento ha desestimado la veracidad del hecho. Ha dicho sí, o ha pasado, mejor dicho, a atacar y digamos que a señalar cómo pues todos estos adjetivos que ocupa para ponérselos a quienes él considera sus adversarios, y que lo único que ha buscado es cómo tratar de desmentir no en la existencia de la casa y la vida de su hijo y su esposa en ese lugar,
sino que esto no se habría derivado respecto a una situación, por decirlo menos, pues muy complicada, muy intricada y que debe de averiguarse, de la empresa, los contratos obtenidos en Pemex y los familiares del presidente. Y se ha dedicado a tratar de decir que no son iguales, que por supuesto que sus hijos no tienen injerencia en el gobierno. Al final de cuentas, nosotros no nos podemos quedar con el dicho de nadie, así sea del mismo presidente de la República: se necesita investigar, porque no estamos aquí para creerle. No es esto un dogma de fe en donde si le creemos pues ya quedó. En realidad lo que tiene que hacerse es investigarse hasta sus últimas consecuencias. No podemos permitir que lo que ya sucedió en sexenios anteriores, específicamente en el inmediato anterior, por aquella casita blanca, se vuelva a dar. Necesitamos aclararlo, necesitamos llegar al fondo, deslindar responsabilidades y por supuesto que esto, sobre todo y lo más importante, no ocurra. Han dicho que en este gobierno se combate la corrupción, que lo demuestren, que tengan la oportunidad de decirle a los mexicanos: estoy demostrando, estoy investigando y así están las cosas, que se señalen los contratos que están dados para esta empresa, cómo los ganó, en qué condiciones fueron las licitaciones, por qué se le entregaron a ella. Eso es lo que tenemos que hacer y no tapar las cosas, ni tampoco desdeñar los hechos. Es algo serio en donde un presidente que habla todos los días del combate a la corrupción, de ser este gobierno donde a veces hasta el pañuelo blanco se saca y dice que se acabó, pues que lo vaya demostrando, que lo acredite. No solamente que lo diga, qué bueno que lo diga, pero ahora que lo demuestre también, porque no nos podemos quedar solamente con sus dichos. Quiero darle la palabra a mi compañera, la senadora Lili Téllez, para que nos haga referencia a este asunto con una propuesta que también ella tiene. Buenas tardes. Bueno, hace un momento ya platicamos sobre la propuesta que voy a presentar hoy para que se haga una comisión especial para investigar todos los actos de corrupción en el Houston Pemex Gate. ¿Cuántos mexicanos han vivido en una casa de un empresario petrolero estadounidense que tiene contratos con Pemex? ¿Cuántos? Pues vemos que hay uno, y es el hijo del presidente López Obrador. Esta comisión que vamos a proponer para que la integren, obviamente, los senadores de oposición, porque suponemos que Morena ya está en la defensa a ultranza de la familia del presidente. Esta comisión debe dar un seguimiento y promover que la Fiscalía General de la República investigue a fondo enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y delincuencia organizada y, claro, cualquier otro delito que se encuentre. También tenemos que promover a través de esta comisión que se vaya a fondo para ver, según las reglas también internacionales, se debe cumplir con un nivel, con una reglamentación mínima en cuestión de ética, en cuestión de corrupción, de intereses creados, de beneficiarios indirectos, que puede ser por el otorgamiento de los contratos, y también ahí ver todos los delitos que se hayan cometido. Hoy el presidente de la República dijo que se investigue y que seguramente no se va a encontrar nada. Me preocupa mucho esa declaración del presidente porque de alguna forma significa que tal vez tienen ya todo amarrado para que una investigación no detecte esta burla, esta evidente burla a la ley. Y pues creo que estamos de acuerdo y hay un consenso de la población en este sentido, que la evidencia de la corrupción está frente a nuestras narices y que la palabra del presidente
no basta y que no se trata de un asunto familiar, que su relación con su nuera o con su hijo no es un asunto que nos interese, se le desea que todo sea bueno y feliz ahí, sino única y exclusivamente la corrupción, el beneficio a través de contratos de Pemex para disfrutar de bienes como este bien inmueble, como la casa, por parte de la familia del presidente de la República. Así que en un momento vamos a presentar la propuesta para la realización de esta comisión y cabe recordar, como decía mi compañera Kenia, que hace muchos años se formó una comisión para investigar a los hijos de Fox. Y bueno, una senadora de aquí fue una entusiasta en ese sentido y espero que hoy tengan la mínima decencia de aprobar la creación de esta comisión. Y yo invito a los senadores de Morena que todavía tengan un poco de vergüenza a que vengan a formar parte de esta comisión. Muchas gracias. Sí, si nos permiten, tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de la prensa. ¿Perdón? Tenemos algunas preguntas de parte de los compañeros de la prensa. La primera pregunta es de Gerardo Cedillo, de Enfoque Noticias. Solo para preguntarles, en torno a la agenda legislativa, quisiera yo saber cuáles serán los temas principales que van a ustedes a impulsar y si coinciden en algún punto con la agenda que ha planteado el grupo mayoritario, sobre todo pues con el tema energético, ¿no? Si es para ustedes de urgencia o no es de urgencia. Con mucho gusto, Gerardo. Mire, respecto a la agenda, se centra en 3 grandes temas que tienen que ver con la salud, otro que tiene que ver desde luego con la economía y por supuesto el que tiene que ver con la seguridad. Y a partir de ahí hay el desarrollo que entre mis compañeros, un servidor y la gente que nos ayuda en el grupo, pudimos construir una gran cantidad de propuestas que se reflejarán en iniciativas. Pero fundamentalmente, ¿qué te digo? En salud, bueno, hay que buscar que aquel sistema de vacunación que en México era pues digno hasta de aplauso en otras latitudes, pueda recomponerse, pueda reconsiderarse en su creación nuevamente. Lo que tiene que ver también con el desabasto. Se les dijo aquí, en la Cámara de Senadores, desde aquel tiempo, que este propósito de comprar todo de manera centralizada a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda era un despropósito, que iba a fracasar, ya fracasó. Hasta el propio presidente lo reconoce, no hay el abasto suficiente. Y eso está costando vidas, ¿cuántas? No se sabe todavía, o no lo sabemos nosotros, y tal vez a lo mejor ni ustedes, pero de que cuesta al término de las jornadas vidas, sí pueden costar. Y luego, pues tenemos por supuesto todo lo que tiene que ver con los servicios de salud. Es una desgracia que algo que funcionaba, que había que mejorar y que tal vez hasta había corrupción, como el Seguro Popular, simplemente en la bandera de la corrupción se deseche, se tire, se aniquile para constituir al INSABI, que está peor y que ha dejado a 15 millones de personas sin acceso a los servicios de salud. En todas esas materias tenemos. Y en el tema de seguridad, por supuesto, porque ha sido y va camino a serlo, pero por mucho más, el sexenio más violento en las últimas décadas. Realmente lo que hoy sucede en México es digno de llamar la atención. Yo creo que necesitamos todos ponernos a buscar cómo resolver el tema y no hablar de una estrategia que no existe, sino de verdaderamente construir una. Porque esto que han dicho hasta ahora, que es lo único que se conoce como público de abrazos, no balazos, evidentemente no ha funcionado. Y los videojuegos. Lo que tenemos que hacer es simplemente entre todos construir una estrategia. Nosotros estamos proponiendo la vinculación, la vertebración de las estructuras de seguridad desde el municipio hasta la federación, porque pareciera que con esta propuesta que traen de poner la Guardia Nacional como militar, hacerla absolutamente militar, ya fuera ese el único cuerpo de seguridad que va a haber en el país, y eso no va a funcionar. Desde ahora les decimos, no va a funcionar, porque no alcanzarán los elementos para atender las necesidades en las pequeñas comunidades de los municipios del país. El ejemplo se los decimos en cualquier lugar, en mi estado y en cualquier lugar,
se tienen conocimiento de que las policías necesitan recursos para atender la incidencia delictiva, que muchos de los casos de lo que más se duele la gente es de los delitos del fuero común, y eso los va a ir a atender la Guardia Nacional. No es cierto, no pueden, no hay capacidad para poderlo hacer. Entonces, también ahí hay propuestas para vincular de manera efectiva y con presupuesto, poder hacer que las policías estatales y las municipales se puedan dignificar y puedan sumarse a ese esfuerzo que se quiera hacer de la Federación, de las Fuerzas Armadas Permanentes, no de la Guardia Nacional a través de un mando militar, sino que siga siendo civil. Y luego en el tema que tiene que ver, pues desde luego con la parte económica, pues qué decir. Tenemos la inflación más alta en 20 años, tenemos un país que no crece, que seguramente si seguimos como vamos con los pronósticos que se tienen para el 2022 y se replica en el 2023, que no pareciera que fueran a cambiar mucho, habrá pasado 6 años de este gobierno en donde habrá sido pues un fracaso total, habremos tenido un sexenio perdido en materia económica, a menos que cambien y cambien ya, y para ello hay que darle certeza a la inversión para que se generen los empleos que tanta falta hace en este país. Y ahí hay muchos temas, ahí hay muchas iniciativas, muchas propuestas. Se dijo aquí del ingreso básico universal, simplemente lo desatendieron. Y ahí están las consecuencias en el crecimiento, la inflación no se diga, el crecimiento de la masa monetaria, que también es precisamente por la falta del vigor de la economía, lo que produce la intención esa de generar más masa económica y por supuesto, pues tenemos más crecimiento en la inflación. Hay muchas cosas en las que estamos por ver y por último diría, la reforma política en la que se pretende simplemente acabar con el INE y acabar con el Tribunal Electoral. Ahí no podemos permitir que eso suceda, porque son precisamente ellos, esos dos organismos, por un lado el tribunal y por otro lado la autoridad administrativa, las que se encargan de que en este país haya alternancia y la vida democrática realmente se viva. Eso es lo que tenemos que buscar, que siga creciendo en adelante. Senador, nada más para precisar lo de la reforma eléctrica que le comentaba, sí entrarán ustedes a la discusión, sí les interesa que haya alguna modificación, o de plano es como está, no a todo. Como está, no hay camino, no hay forma. Sí. Como está, no hay manera, no hay cómo ayudarlos. Ahora, que en materia energética es como el Seguro Popular, ¿había cómo corregirlo? Sí, sin desaparecerlo, sí. El tema energético también, hay cosas que hacer en materia energética, sí, hay cosas que hacer, pero eso que están proponiendo, lo que hace es simplemente destruir al país, declarar pues la quiebra del país, eso es lo que se está proponiendo con esa reforma, que yo no entiendo cómo si tienen dos dedos de frente no pueden realmente entender que eso es lo que pasaría si prosperara una reforma de esta naturaleza. La verdad es que lo que hoy estamos viendo es que hay solo ideología sobre el tema. El que Pemex tome control, el que Comisión Federal tome control, todo aquello que tenga para darle más poder y más fuerza al gobierno federal es lo que les gusta. Sin importar si se van a generar energía a base de fuentes, pues, como la quema de combustibles fósiles, que son altamente contaminantes, en donde no habrá suficiencia energética para el desarrollo del país. Al otro día, dice la propuesta de entrar en vigor la reforma, se tendrán que suspender todos los contratos con la iniciativa privada. Yo pregunto, ¿quién va a generar esa energía que al otro día de la reforma ya no podrá venderse en este país? ¿A quién le vendían? Ya no se les podrá dar energía. Vendrán los apagones, pero es que es así. Está bien clara la situación. Lamentablemente, la ideología en este país mata. Ha matado en seguridad, ha matado en salud y ha matado, por lo visto, si llegara a prosperar o mataría en materia energética. Mayolo López, Grupo Reforma. La reforma Bartlett o México, me dice Lili, tienes toda la razón. Así es como deberían de llamarla. Gracias. O Bartlett o México. Quiero consultarles, ¿ustedes consideran que con la figura de Ricardo Aldana nace un maximato de Romero de Champs? Y si implícitamente el presidente de la República, al haber llevado una pasarela a Palacio Nacional, dio su aval para que Ricardo Aldana sea el nuevo jerarca petrolero. Tengo una pregunta más. La respuesta desde el punto de vista así particular, no lo hemos conversado en el grupo, pero sería sí, claramente. ¿Qué tiene que hacer aquellas personas que aspiran a dirigir un sindicato, una empresa, así sea del Estado, paseándose por Palacio Nacional? Las señales son malísimas. O sea, fueron a pedir permiso, fueron a decir este es el bueno,
de qué se trató todo ese show. Me parece que estamos ante una simulación más de un ejercicio que debiera ser de los trabajadores y debiera ser democrático. Y hoy simplemente es un acto de simulación. ¿Gana Romero de Champs? Pues de alguna forma sí, de alguna forma, porque al final está reeditando a través de terceras personas, ¿no? Muy bien. La segunda cuestión, ¿la bancada panista daría su aval a Jesús para Panamá? No lo hemos platicado, pero yo te diría, más que hablar de esa persona y de ese lugar, yo lo que diría es que hay que buscar los perfiles adecuados para ocupar esos puestos. Y ella puede tener perfil adecuado para muchas otras cosas. Francamente, yo no la veo como un perfil adecuado para ser la representante del gobierno mexicano en Panamá, porque eso es lo que es un embajador. Y la verdad es que yo no lo veo. Me parece que el Servicio Exterior mexicano se debiera buscar prestigiar. Y entiendo que no va a poner a sus opositores, a sus contras, lo entiendo, es razonable. No debiera ser, pero es razonable, lo puedes entender. Pero de eso a pasarse al otro lado, a proponer una persona que, pues con los méritos que tenga, habría que platicarlos, pero embajadora de un país, representante de una nación, me parece que no tiene el perfil para ello. Adelante. Nada más decir gracias, coordinador. Qué bueno que un abusador no va a ser embajador. Por supuesto que para nosotros es un gran logro de la ciudadanía. El gobierno no lo quiso aceptar, es más, no lo quiere aceptar, pero qué bueno que hubo altura de miras del gobierno de Panamá. Y referente a los demás perfiles, solamente decir qué lamentable que el Servicio Exterior mexicano en este sexenio esté sufriendo las consecuencias de una ideología obtusa. Se le falta el respeto a las mujeres y a los hombres que han dedicado su vida al Servicio Exterior mexicano. Qué lamentable que este gobierno priorice su ideología y priorice su obsesión por no solamente dañar a México, sino pringar, sino dañar incluso a otros países a propósito de la gente a la que están enviando. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Senadores, muy buenas tardes. Espero que tengamos un periodo ordinario en el que haya mucho color por parte de ustedes para que podamos relatarlo muy animadamente en este periodo. Pero le quiero hacer 3 preguntas breves. La comisión que están proponiendo no la va a respaldar Morena. ¿Cuál sería su calidad jurídica para que tenga cierto peso lo que van a hacer? 2. Hace un momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de decidir que sí es constitucional la pregunta de la consulta para la revocación de mandato, a pesar de tener lo de ratificación. Yo entiendo que ustedes aquí la pactaron y que así quedó y que es Cámara de Diputados la que la impugnó. Pero quisiera saber si esta decisión de la Corte, donde fueron 4 votos los que lo frenaron la inconstitucionalidad, está marcando ya el sino de esta Corte a ser mucho más oficialista y a ser más cercana sus decisiones al Ejecutivo Federal. Y la tercera pregunta que les quiero hacer tiene que ver con los diplomáticos, los nombramientos que van a venir. Todos los partidos, todos los gobiernos ponen a algunos políticos como embajadores, eso no es nuevo, y ponen gente que no es diplomático en embajadas y consulados, eso no es nuevo. Octavio Paz fue nuestro representante, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que le quiero preguntar es, el PAN en particular, ¿cómo ha valorado nombres, no solamente como el de ahora Jesús, sino de los exgobernadores del PRI? El de Sinaloa, el de Sonora y el de Campeche. ¿Ustedes irán a darles los votos a esos 3 gobernadores o han decidido que en esos 3 casos no habrá voto del PAN en favor de ellos? Gracias. Empezaría por la última, para que no se me olvide. No vamos a dar nuestro aval
en el sentido lo hemos platicado, y la verdad es que yo creo que con todas las consideraciones que hace Leti, que efectivamente han sucedido en el pasado, yo creo que lo que debemos de buscar es cómo mejorar lo que pasó y que no pasó bien, y no simplemente caer en el mismo error o profundizar los errores. Y a mí me parece que eso es lo que está por ocurrir, en donde se ha convertido el Servicio Estelar Mexicano pues en una bolsa para complacencias a políticos, a aliados, a amigos, a simpatizantes, pues a cualquier persona, menos aquellos que por méritos deberían de estar ahí. Respecto a la primera pregunta de la comisión, pues mira, yo no adelantaría vísperas, aunque tampoco soy ingenuo. Como bien dices, no la va a pasar Morena. Tendremos que invocar aquella comisión que hizo nuestra compañera Lili Telles cuando señala que se formó para investigar a los hijos de Fox. ¿Y saben quién la presidió? Malú Micher. Ella fue la presidenta de esa comisión. Entonces yo no veo la diferencia. ¿Por qué no habríamos de investigar una situación en donde se está señalando, se está especulando, y lo menos que tiene que ser para claridad de todos? Si son diferentes y realmente lo quieren acreditar, la oportunidad está ahí. Entonces tendremos que ver ese capítulo cómo se desarrolla, porque lo coherente, lo lógico, lo políticamente adecuado sería que esa comisión se conformara y se investigara. Y al final que quede ahí, que quede la situación en la investigación y que podamos llamar a cuentas a los organismos que tenga que llamarse. Y respecto al tema de la revocación de mandato, yo quisiera poder tener la oportunidad de leer la sentencia y los argumentos de cada uno de los ministros, porque evidentemente ante lo que estamos es ante una simulación. Habrá quien esté a favor y otros en contra del ejercicio de la revocación de mandato, pero lo cierto es que esto no es revocación de mandato. Lo que está sucediendo en este país, en este momento, con esa pregunta y con ese ejercicio, es más una ratificación, porque no es solamente la pregunta, que como bien dices, aquí también se aprobó, sino cómo lo están publicitando, cómo están invitando a la gente. Te invitamos a la ratificación de mandato. El propio senador, ahora con licencias, Félix Salgado Macedonio, dijo en sus redes: vamos porque queremos apoyar al presidente en la ratificación de mandato. Está totalmente tergiversado el ejercicio, no es de los ciudadanos, no está la oposición pidiendo la salida del presidente, no hay necesidad de gastar esa cantidad de dinero, miles de millones de pesos, como para qué vamos a un ejercicio inútil, donde además no le dan presupuesto suficiente al INE, no podrán instalar las casillas al 100% porque no son Dios ni hacen magias para poderlo hacer sin presupuesto, y por otro lado, pues como consecuencia de ello, no habrá la participación suficiente, el 40%, para que resulte vinculante. Total, un ejercicio que es inútil. Desde ahora resultará inútil. ¿Para qué se gasta? ¿Para qué se va en ello? Y por supuesto que bajo esas condiciones, pues nosotros no tenemos más que pues señalar que no es así como se planteó, no es así como se aprobó, no tenía nada que ver una ratificación, era en todo caso una revocación, y que debió de haber sido promovida siempre por los ciudadanos de manera organizada. Gracias. Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Y de Aba Noticias de Jalapa, Veracruz. Senador, preguntarle dos temas. En la mañana platicábamos con el diputado Krill, nos mencionaba dos temas importantes. El primero de ellos es de que en la mañana estuvieron en el INE presentando la propuesta de reforma al organismo electoral, preguntarle su opinión respecto de eso, y también sobre lo que propone el presidente López Obrador en cuanto a que diputados y senadores acudan a estar en los estados. Específicamente creo que tiene que ver el periodo ordinario de poner estas 2 semanas, martes y miércoles, para que tengan más tiempo y poder estar en los estados buscando el voto para apoyar la consulta de revocación de mandato. Pregunta esos dos temas, senador. Pues mira, quedó demostrado en la plenaria los senadores de Morena, con la intervención precisamente del secretario de Gobernación, que vino más como un activista de campaña más que como un verdadero secretario de Gobernación, porque lo que vino fue a invitar a los senadores a que hicieran su trabajo, pero habló del trabajo político, porque incluso dice, esa comisión que hicieron para Veracruz nada más daña a nuestro movimiento. Ajá, y lo que daña a ese gobierno de Veracruz, a los ciudadanos del estado, ¿qué? ¿Se queda de lado? ¿No vale? Ni siquiera riñe, por cierto, la creación de esa comisión que han impedido los senadores de Morena.
con aquella frase de la lealtad al presidente, lealtad a su proyecto. Muy bien que la tengan, pero lo que pasa en Veracruz no tiene nada que ver. Y evidentemente esto es una injerencia, desde el presidente que invita a que se metan ellos dicen ratificación de mandato, y del propio secretario de Gobernación que viene y le pide y digamos que impulsa, los arenga a que participen en un ejercicio de ratificación. No existe, hay que decir al secretario de Gobernación, no existe esa figura en nuestro país, en nuestro marco legislativo, punto. Entonces me parece que hay que decir que se retiren de participar en cosas que no le tocan y que reconozcan, que tanto presumen y tanto dicen, la verdadera división de poderes que debía de haber en nuestro México, y que muy lamentablemente aquello que tanto criticaron en el pasado, quienes hoy están en diputados o en el Senado, no lo están cumpliendo. Eso es lo que debía de preocuparles. Con respecto a lo del INE. Con respecto a lo del INE. ¿Quién lo presentó? En la mañana fueron diputados de Acción Nacional al INE a presentar esta propuesta que tienen, que hoy mismo, según nos decía el diputado Krill, la van a… Exactamente. Se va a presentar el jueves, ¿no? Sí, nos decía el diputado hace rato que platicamos con el diputado Krill que podría ser hoy mismo. Yo platiqué específicamente con él y fue la pregunta que le hice. Tengo, perdón, no conozco exactamente lo que estén pensando ahí en la Cámara de Diputados, pero la información que tenemos es que es al jueves, ¿no? Cuando se va a presentar esta iniciativa. Habrá que verla, conocerla, y en todo caso, pues, seguramente tendremos la oportunidad de opinar entonces. Gracias. Finalmente, Gerardo Segura de Azteca Noticias les envía una pregunta. La pregunta dice así: en la recolección de firmas para la revocación de mandato persisten miles de irregularidades e inconsistencias. ¿Se debería suspender ese proceso hasta que haya legalidad absoluta, aunque muchos piensan que eso solo es contribuir al derroche inmoral? ¿Qué opinan? Pues sí se debería de suspender, porque está lleno plagado de irregularidades, desde la pregunta, los muertos que firman, en fin, de todo pasa. Lamentablemente la Corte ya se pronunció. Nosotros siempre hemos sido respetuosos de las leyes, de los tribunales, y en esta ocasión pues no será la excepción, aunque lamentamos que haya sucedido así. Sería todo, no tenemos más preguntas registradas. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias, senadoras, senadores.